Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo se sienten? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa, ¿verdad? Pero cuánta gente buena moza hay aquí. ¿Qué es esto? Señor, el Señor pone bonito, ¿eh? Sean todos bienvenidos en esta mañana. ¿Alguno se acuerda qué libro estamos estudiando en las Efesios? Muy bien. ¿Y alguno recuerda en cuál capítulo vamos? En el 3. ¿A usted entonces se acuerda de que se habló el domingo pasado? Entonces, qué bueno. Pues hoy continuamos con el recorrido nuestro por la carta a los Efesios. Hoy entramos en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo 13 versículos rápidamente. A partir del versículo 1, Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. En base a este texto vamos a estar en esta mañana brevemente continuando nuestro estudio, y la carta a los Efesios, pudiésemos decir que es como la elaboración de una tesis sobre cada punto que había de todo lo que Dios le había revelado a través de su Espíritu al apóstol mientras estuvo preparándose para salir a llevar la misión por la que Dios lo había llamado. ¿Ustedes se acuerdan de qué apóstol estamos hablando? Del apóstol Pablo. Muy bien. Cuando nosotros abrimos la carta de Efesios en el capítulo 1, nos damos cuenta de que había sido revelada la verdad y el plan de todo el Evangelio desde el mismo capítulo 1. Y lo que Pablo está haciendo desde ese punto es revelar el mensaje central
de todas las epístolas, e incluso pudiésemos decir que en Efesios se encuentra revelado el mensaje central de toda la Biblia. Y esto lo podemos encontrar desde el mismo capítulo 1, versículo 19 al versículo 23 del mismo Efesios, donde declara el propósito, donde dice allí que el propósito de Dios, versículo 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo. Escucha el mensaje central de toda la Biblia, que Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo cosa, ¿sobre todo qué? Sobre todo principado y sobre toda autoridad, versículo 21, y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el mensaje central de toda la Biblia, mi hermano. Ese es el centro del evangelio que nosotros creemos y predicamos, y lo que encontramos en la Biblia es el recuento de cómo Dios a través de los tiempos ha obrado paso por paso para hacer cumplir cada uno de sus propósitos. En otras palabras más llanas y resumidas, tal como el Señor es unidad en sí mismo, Él quiere llevar al hombre a la unidad en un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde no hay diferencias raciales, donde no hay raza, no hay nacionalidad, no hay color, sino una nueva corporación mediante la cruz de Cristo, como vemos en el capítulo 2, versículo 15. En el mismo capítulo 2, el apóstol comienza a detallar algunos de los recursos evidentes que compondrían este plan divino y totalmente superior a todo pensamiento. Y en el capítulo 2 indica que Dios estaba cambiando radicalmente la vida de los gentiles, dándoles perdón de sus pecados y una vida totalmente nueva, donde Cristo es el autor y es quien ejecuta el pago de la redención, y es él mismo el quien completa el proceso con el propósito, versículos 9 y versículo 10 del capítulo 2, de que nadie, ¿qué cosa? De que nadie se gloríe, ni en sí mismo, ni en sus logros o fuerzas, sino que sea gloria al Padre en todo su poder. Pero Pablo no solo ha revelado esto, sino que, como vimos el domingo pasado, existía en la mente del Padre eliminar todo rastro de nuestra humanidad caída e impregnar sobre nosotros una nueva y pura raza, donde todos, tanto los judíos como los gentiles, reciben un nuevo estatus. Y es la realidad de la vida nueva en Cristo, en donde encontramos la verdadera restauración de todas las cosas, el propósito de la vida y la dirección correcta a seguir, porque todas ellas nos guían al propósito supremo de la gloria y la alabanza a Dios el Padre. Y este hilo de pensamiento que se ha recorrido por cada versículo que va componiéndose es el que nos lleva hasta el punto más importante de todo lo explicado a través de todos estos domingos en la carta de Efesios. El punto en el cual Dios revela a través del apóstol que su gran plan consiste
en dar igualdad de condición a aquellos que estuvieron despreciados y marginados por la división del pecado y darles un nuevo propósito más elevado, más pleno a este nuevo cuerpo conformado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y es así como entonces entramos en el capítulo 3, donde me gustaría resumir el texto que hemos trabajado y observar dos puntos esenciales de las verdades reveladas en este punto y cómo esto debería impactar nuestras vidas en pos de contribuir nosotros al propósito eterno de lo que Cristo llamó su iglesia amada. Y en este breve tiempo estaremos descubriendo lo que yo he llamado el plan perfecto con el propósito perfecto. Escucha, el plan perfecto, vamos a ver hoy, con el propósito perfecto. Si pudiésemos centrar el versículo principal que revela este plan perfecto, definitivamente tendríamos que mirar el versículo 6 del texto que hemos leído. ¿Y qué es lo que dice allí? Si usted puede leerlo conmigo a la cuenta de 1, 2 y 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y vamos a aclarar un punto aquí, para comenzar, ¿verdad? Con los puntos sobre la I, como dicen. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Excelente. El nombre suyo aparece ahí entre los gentiles. Excelente. Entonces esta carta fue escrita para usted y para mí. A mí me encanta esta carta a los Efesios porque es una carta, cuando usted la analiza, es una carta muy personal, como si Dios estuviese hablando a ti directamente que eres un gentil. La carta fue escrita para los gentiles. Un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que el contexto cultural de la carta, desde el principio del mundo, con la entrada del pecado, lo único que crea el pecado es, ¿usted sabe qué cosa? Lo único que crea el pecado es separación. Y esta carta, como le indicaba, estaba escrito a los gentiles que lo único que habían sido en el marco del Evangelio era recibir el rechazo, al igual que lo habían recibido los judíos en cuanto a que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pero adicional a eso, aun cuando Dios había llamado y escogido a un pueblo para revelarse al mundo, este pueblo, los judíos, lo que habían hecho era sembrar una división. Ellos habían recibido la ley y los mandamientos, y lo que habían hecho era crear una élite espiritual que solo les concedían a ellos la cercanía y la relación con el Dios verdadero. Así que para entender esto en su justa dimensión, es necesario entender que estos hermanos vivían bajo el desprecio de los judíos. Lo segundo importante que tenemos que entender es a quién se le está revelando este misterio. El impacto de este llamado es que el mensaje ha sido revelado a uno que en este momento se encontraba preso
justamente porque a los ojos de los hombres había dejado sus creencias, sus convicciones y sus actos devotos más profundos para ir a predicar la erradicación de las diferencias y la creación de una nueva unidad basada sobre los parámetros de la cruz y de la fe en un Cristo resucitado. ¿Se entendió? Lo digo en palabras más frescas. A la hora de entender lo que ha sido revelado, es preciso entender que este mensaje estaba siendo revelado a uno que estaba preso, el apóstol Pablo, justamente porque él, que era judío de judíos, fariseo, ¿verdad?, había dejado todas sus creencias y ahora había abandonado al judaísmo en pos de ir a predicar, como diría él mismo, aquello a lo que antes perseguía, de ir a predicar el evangelio que antes él aborrecía, y por eso estaba preso en Roma. Es justo por eso que Pablo inicia el capítulo utilizando este recurso de manera hábil. Dese cuenta en el capítulo 1, en el versículo 1 de este mismo capítulo 3. Y él utiliza este recurso de que estaba preso para reforzar y dar peso al mensaje central que había de dar. Dice: por esta causa, versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dese cuenta que Pablo no se considera un preso político o religioso. Tampoco se considera un preso de los romanos, y efectivamente estaba en Roma. No considera que estaba preso como una desventura del cristianismo, tampoco. Pablo estaba convencido de que las circunstancias no son quienes determinan quién yo soy, ni quienes determinan mi estado actual ni futuro. ¿Entendiste eso? Pablo estaba claro que las circunstancias no determinaban quién era ni los propósitos divinos, sino que el sufrimiento por servir por causa del evangelio es un motivo de gozo y de privilegio, de alegría por amor a los demás. Y esto él lo sabía porque conocía el llamado que había recibido de parte del Señor. Si vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 18, Cristo está llamando a Pablo y le dice para que abra los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esta es una enseñanza al margen que nosotros entiendo que debemos llevarnos en el día de hoy. Precisamente, y daba gracias al Señor porque cantábamos hace rato, serviremos al Señor. Y ustedes se oían muy lindo cantando todos a todo pulmón, te serviremos, Señor. Y muchas veces nosotros vemos el sufrimiento por causa de servir a Cristo como una carga, como un dolor, como un sufrimiento. Y muchas veces le huimos. Queremos servir al Señor, le cantamos que queremos servirle, queremos que nos pongan trabajo en la obra de la iglesia, queremos ver la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas. Sin embargo, entendemos los pequeños sacrificios como una parte dolorosa. Y esto muchas veces puede ser porque no hemos entendido para qué fuimos salvados.
Y es así como le oímos a servir a otros. Es así como no abrimos tiempo para ir a visitar a otros hermanos, para ir a visitar a los enfermos. Es así como nos duele entrar en la mano al bolsillo y proveer para otros. Es así como no queremos sacrificar tiempo para ir a predicar a alguien por medio al rechazo. El escritor William Barclay escribió: la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está diseñada para ser las manos que realicen las obras de Cristo, los pies que corran a cumplir sus comisiones, la boca que proclamen su mensaje. Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación y la iglesia es el instrumento de Cristo. La pregunta entonces es si tú estás siendo un instrumento para Cristo. Pero avanzamos en el texto. Después que el apóstol Pablo presenta sus credenciales a los destinatarios en los versículos 2 al 5, vemos que allí él escribe que si han oído de la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con ellos, que por revelación, Pablo dice que el mensaje que ha recibido, lo ha recibido por revelación divina. Y le dice a los destinatarios que ustedes pueden verificar por lo que antes le había escrito su conocimiento en el misterio de Cristo. Y Pablo avanza y capta su atención a través de recordarles lo que ellos mismos habían conocido de Pablo. Y dice que todo lo que había escrito anteriormente eran las credenciales necesarias para él presentar el mensaje que iba a darle a continuación. ¿Y cuál era la revelación entonces? Bueno, que Dios tiene un plan perfecto donde ha roto todas las barreras del pecado y ha hecho un nuevo génesis, por decir así, un nuevo comienzo, donde todos son una nueva creación en Cristo, donde todos por igual, tanto los gentiles como los judíos, los esclavos como los libres, reciben los mismos beneficios, tienen un mismo Dios y Padre, comparten una misma fe y tienen un mismo destino y una misma herencia, la cual es Cristo mismo en medio de su pueblo. Y esta es la definición de lo que Cristo llama la iglesia, un nuevo cuerpo donde todos tienen los mismos privilegios. Y este momento es un momento cumbre en esta carta de Efesios. Tal como un escalador que llega al punto más alto de la montaña, esta es la cúspide de la gracia que Dios, a través del apóstol Pablo, revela a los efesios y así también a todo el mundo cuál era su plan perfecto. ¿Y cuál era ese plan perfecto? Una iglesia conformada por todo aquel que viene a Cristo por la fe, sin importar la raza, la religión en que estaba, sin importar si era hombre, si era mujer, sin importar si era judío o si era gentil. El plan eterno estaba escrito sobre la base de la iglesia y ese es el plan perfecto. Amén. El plan eterno de Dios está montado sobre la base de la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Y es preciso que dejemos establecido que Pablo no está diciendo que esto era algo que nunca se había revelado. No es eso. Lo que Pablo está diciendo es que lo que se había expuesto, lo que Dios había expuesto
era un misterio que estaba escondido. Eso es como cuando, por ejemplo, tu madre te mandaba a comprar algo, unos ingredientes, por ejemplo, al colmado, al supermercado. Y tú desconocías lo que ella iba a preparar y tú estás ahí haciendo pensamientos, ¿qué será lo que mami me va a preparar? Lo digo yo que soy hijo único y me doy esa, ¿verdad? Esa exclusividad de pensar que era solo para mí. Y luego terminaba siendo la razón, viéndose cuál era la razón por la que se estaban preparando esos alimentos. Y era que iba quizás a alguna visita para la casa. Y ahora lo que yo entendía que iba a ser solo para mí, resulta que era para todos. Y todos entonces tenían los mismos derechos y los mismos beneficios en la mesa. Y todos podían extender sus manos y tomar de lo que había allí. Pero hasta que no sucedía, yo no sabía lo que estaba pasando. Bueno, eso mismo es lo que estaba sucediendo aquí. Dios no estaba revelando al apóstol la posibilidad de que un judío pudiese ser salvo. No. Ya Dios eso lo había dicho desde Génesis. Porque Dios, a través de los profetas, se encargó de notificar a su pueblo la realidad de la universalidad de la iglesia. Y si tú quieres, puedes ir a Génesis y encontrarte a Dios hablando con Abraham. ¿Lo recuerdas? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A ver si ustedes se acuerdan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por ejemplo, Isaías capítulo 54, versículo 1, hablando directamente a los judíos, dice allí el texto en la parte B, porque más son los hijos de la desamparada. ¿Cuáles eran los desamparados? Los gentiles. Más eran los hijos de la desamparada que de la casada. Una alegoría que estaba haciendo allí. Por ejemplo, en el mismo capítulo 55 de Isaías, versículo 7, un versículo que todos no sabemos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y a Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. O escucha, por ejemplo, al mismo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Este es Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y ya. No es hasta el punto del apóstol Pablo donde se desvela, donde se revela qué era lo que significaba este plan perfecto de la grandeza de esta revelación, y era finalmente que todos por igual, tanto tú como yo, como los gentiles, como los de África, como los de Afganistán, como los de Haití, todos los que vienen a Cristo y creen por la fe, disfrutaremos de las mismas bendiciones, de los mismos beneficios, del mismo lugar en el cielo. Disfrutaremos de la misma persona. Amén. Ahora, los que eran incircuncisos según la ley, como vimos la semana pasada, capítulo 2, versículo 11, aquellos que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios. Acuérdese que usted tiene que poner su nombre ahí. Ahora nosotros, los que estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía, sin Dios y sin esperanza, esclavos del pecado, ahora es revelado que el plan de Dios era alcanzarnos a todos, judíos, gentiles, que creyésemos en la obra de Cristo Jesús. Aún más, la grandeza y la belleza es que tú eres parte de este plan perfecto de Dios para los hombres. Amén. Tú y yo somos
parte de este plan perfecto, y el brillo que causaron esta noticia a los ojos de aquellos destinatarios a los cuales estaban leyendo la carta en los Efesios, es el mismo brillo que debe causar a tus ojos y a los míos. Pues tú y yo somos aquellos gentiles que una vez anduvimos sin Dios y sin esperanza, y que ahora hemos alcanzado misericordia en Cristo. Justo porque este plan perfecto no se limitaba solo a una raza, sino que alcanzaba todos los rincones de la tierra, incluyéndonos a ti y a mí, para hacernos heredar juntamente con Cristo todas aquellas promesas que agradaron al Padre darle a su Hijo unigénito. Y nosotros todos, como hermanos de Cristo e hijos del mismo Padre, nos gozamos y nos regocijamos en ellos y alabamos al Señor por ellos. Amén. Gloria al Señor por esto. Así que, conociendo cuál era el plan perfecto de Dios, entonces tenemos que ver cuál es el propósito perfecto de Dios. Y hay que verlo porque hacer un plan perfecto y no tener propósito, yo pudiera decir que sería como el que se compre un avión con todos los lujos y todos los gastos y todo, ¿verdad?, dispuesto. Sin embargo, no tenga ningún propósito de salir de su país nunca. O el que compre un vehículo con todos los lujos y todos los powers, sin embargo, no tienen plan salir de su casa. El plan perfecto de Dios sin propósito no tendría ninguna razón de ser. Y es por eso que quiero que vayamos entonces a ver cuál era el propósito de Dios. Versículo 10. Y vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2 y 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Entendiste el propósito? El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. El propósito perfecto que Dios creó tiene 3 efectos. Y los nombraremos de menor a mayor. En tercer lugar, tiene el efecto de que nos coloca a usted y a mí, a la iglesia, en el lugar correspondiente. En segundo lugar, le enseña a los ángeles acerca de Dios. Y naturalmente, el primer lugar es que da la gloria a quien la merece. Y cuando yo digo que en tercer lugar nos coloca a nosotros dentro del lugar correcto, uno de los grandes problemas es que el orgullo nos ha hecho pensar que somos más importantes que todos los demás. ¿O me equivoco? Dice el versículo: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. Dice en Filipenses: considerando a cada uno como superiores a sí mismo. El problema del pecado es que nos ha hecho creer la gran película de que yo soy lo más importante, de que yo soy quien merezco toda la atención,
que el mundo está hecho para mí y tiene que girar para mí alrededor de mí. Y hoy los matrimonios se disuelven porque ambos viven en el egoísmo, buscando cada uno tener su propio protagonismo. O las naciones luchan con tantos problemas porque creen que son superiores a las demás. Y adivina, la iglesia está permeada, perdiendo todo poder, desacreditando el evangelio solo porque los integrantes creen que se trata de ellos y de que Dios hace girar el mundo en torno a ellos porque son los más importantes. Y esto es interesante, porque el pecado muchas veces nos hace perder de vista las razones correctas y nos hace pensar que como Cristo se sacrificó por nosotros, quiere decir entonces que nosotros somos los más importantes. ¿O estamos equivocados? Estamos equivocados. Lo que el apóstol estaba haciendo en estos versículos era dándole la justa dimensión a la iglesia y por ende a sus miembros. Dice John MacArthur que este versículo le hace recordar a la iglesia que más importante que la iglesia misma es el Señor y su plan perfecto. La iglesia no es el plan en sí mismo, sino que es un medio para Dios ejecutar su plan. Amén. La iglesia, tú y yo, no somos el fin del plan de Dios, sino que somos el medio por donde Dios ejecuta su plan. Y esta declaración entonces tiene que aportarte identidad y razón de vivir en esta mañana. Porque más importante es aquel que es un medio de bendición. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Más importante es ¿qué cosa? ¿Recibir que dar? No. Más importante es dar que recibir. Y Dios ha levantado una iglesia y te ha levantado a ti y a mí y nos ha hecho partes del cuerpo de Cristo para que llevemos a cabo este plan maestro divino. Por eso es que el llamado principal es que todo aquel que viene a los pies del Señor tiene un llamado a servir. Nuestro llamado, mis hermanos, mis hermanas, es a servirnos unos a otros. Nuestro llamado es a mostrar a otros la gracia sobreabundante, la multiforme sabiduría de Dios. Tú no estás aquí para serte servido de la iglesia. Tu razón y mi propósito de vida no es para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Y ese fue el llamado que Cristo le hizo a la iglesia. Escúchalo en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, ¿pero qué cosa? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado de los creyentes es para dar nuestras vidas en rescate, en servicio a otros, porque allí es que está nuestra verdadera identidad, mis hermanos. Allí es que reflejaremos la multiforme sabiduría de Dios que rescata a seres egoístas, a seres perdidos, a seres desobedientes y pecadores contra Dios. Y Dios entonces a través de la iglesia los perdona, a través de su Hijo Jesucristo, los transforma, los restaura, los llama a sus hijos y les da corazones tiernos y dispuestos para unir a otros y servir a otros. Ese es el llamado de la iglesia, mis hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro servidor.
Cristo está conformando su iglesia con hombres y mujeres que hacen todo lo contrario a lo que el mundo hace, mis hermanos. Vuelvo y te lo repito. Cristo está levantando y construyendo una iglesia que debe hacer todo lo contrario a lo que el mundo hace. Todo por y para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es justo ese proceso y ese proceder de la iglesia en los cuales entonces los ángeles se deleitan y se asombran. Y ese es el segundo punto. En segundo lugar, el propósito de la iglesia es enseñar a los ángeles acerca de Dios. Eso es lo que dice el texto que leímos, versículo 10, nuevamente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y esto significa que Dios utiliza a su iglesia para ministrar a aquellos que son superiores a nosotros los humanos, por encima de nuestros planes, de nuestros itinerarios, de nuestra importancia. Al Señor le importa más que nosotros, como miembros de su iglesia, podamos andar en una conducta movida por el deseo y la intención de agradar a Dios. Y entonces una iglesia que vive para agradar a Dios es una iglesia que testifica a los ángeles acerca del misterio de la gracia de Dios. Y tú y yo somos testimonios tanto para los ángeles buenos, como ¿sabe para quiénes? Para los ángeles caídos. Y recojo la nota de nuestro hermano Samuel Pérez Millo sobre esto. Y él escribe que el misterio escondido en el Creador desde la eternidad era desconocido no solo para los hombres, sino también para los ángeles. Aquellos que con su potencia contraria a Dios habían decidido el curso de la historia del mundo desde su propia rebeldía, descubren un mensaje sorprendente en la iglesia. A través de la obra salvadora de Dios y la creación de una familia espiritual cuya vida están escondidas con Cristo en Dios, de modo que ninguno de esos ángeles caídos puede tocarlos a pesar de cuantos intentos promuevan contra la iglesia. Como dice el texto, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Pero aunque en el texto principados y potestades están incluidos estos, también debemos estar conscientes de que los ángeles buenos, por decir así, los santos ángeles, encuentran en la iglesia un misterio precioso y agradable, con lo cual elevan gloria y alabanza a Dios que lo creó, al ver cómo la gracia y la obra de Dios en la iglesia obra cada día en favor de ella. Como nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han escrito el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Usted se ha puesto a pensar en la maravilla de esto? ¿Usted se ha puesto a pensar en la maravilla de que la creación superior de Dios, recuérdese que cuando a usted y a mí nos pusieron aquí, ya los ángeles estaban? Y esa creación superior que alaba a Dios, que está delante de tu Dios de día y de noche, que es perfecta delante de Dios, que obedece a tu Dios todos los días,
dice aquí que anhela, que siente curiosidad, que se siente perplejo de lo que Dios, ese Dios de ellos, hace contigo y conmigo, que lo único que merecemos, ¿qué es? El infierno y el castigo. Porque los ángeles se encuentran sorprendidos delante del Dios que obra en salvación para los hombres. Y aunque son superiores a nosotros en términos de naturaleza, son inferiores en términos de gracia. Porque aquellos que somos receptores de la gracia de Dios, somos usted y soy yo. Otra vez dice el hermano Pérez Millo: mientras que los ángeles santos alaban a Dios y se gozan por el gozo divino de la salvación, los ángeles caídos se asombran de que sean incapaces de evitar que la gracia rescate a los perdidos y los lleve de la muerte a una nueva vida y vida eterna. Y esto es extraordinario, mis hermanos. Entonces así ambas cosas se conjugan para que en primer lugar y sobre todas las cosas el nombre de Dios Padre y su Hijo Jesucristo sean exaltados y sean glorificados tanto por nuestras vidas viviendo el propósito de agradar a nuestro Dios, así como por los ángeles que observan cada día la multiforme gracia que es suficiente para cada aspecto de tu vida y de mi vida. Al final, el llamado de la iglesia es un llamado a reconocer y vivir como dignos del evangelio al cual hemos sido llamados, viviendo vidas plenas por la libertad que Cristo nos dio al escogernos para Él, los que una vez estuvimos perdidos, pero que ahora hemos sido alcanzados, hemos sido restaurados y hemos sido puestos para la gloria del nombre de nuestro Dios. Pero esa vida debe caracterizarse entonces por la obediencia a Dios en todos los rincones de nuestra vida, mis hermanos. Porque esa es la obediencia la que lleva a los ángeles a glorificar a Dios y asimismo a nosotros cumplimos con el objetivo al que fuimos llamados. Y la pregunta entonces, ¿cómo debes salir en esta mañana? ¿Cómo debes salir de aquí en esta mañana, mi hermano, mi hermana? Yo digo que debemos salir dispuestos a servir a todos, dispuestos a dar nuestras vidas en servicio a nuestros hermanos y aún aquellos a los que no conocen el nombre de Dios. Que nosotros debemos salir aquí dispuestos a mostrar el amor que nos une los unos a los otros. Que debemos salir dispuestos a darle gloria y honra a Dios, viviendo cada segundo de esta semana en una vida que al final de ella tú estés convencido de que has agradado a tu Dios y que has sido testimonio para aquellos que te están observando. El Señor te bendiga.